un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Esa es la idea, con Emilia Aguilar. El próximo martes 23 de junio se va a realizar el Summit de Innovación 2026, organizado por Laven Chile de la Universidad de Santiago, donde se busca abordar la sostenibilidad y la economía circular en la industria del packaging ante las nuevas directrices europeas. Es decir, la idea es capacitar a la industria chilena para adaptar sus envases a estos estándares globales y así evitar la pérdida de la competitividad en los mercados internacionales. Tenemos muchas preguntas al respecto y para eso ya estamos con María José Galoto, investigadora del Centro de Innovación en Envases y Embalajes en Laven Chile. María José, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias Emilia por invitarme a estar aquí con vosotros. Gracias a ti por acompañarnos hoy para hablar de este tema que es súper interesante, del que se habla poco, pero es muy curioso porque envases de todo ocupamos todos los días, ¿no? Desde... estamos pensando en la leche, en las botellas, en el yogur, todo es un envase finalmente, o todo viene en un envase, y eso debido a, digamos, distintos estándares efectivamente nacionales e internacionales ha tenido que ir adecuándose. ¿Por qué es importante innovar particularmente en esa industria? Bueno, en estos momentos efectivamente tienes razón, el nivel de desarrollo de la sociedad actual se ha conseguido gracias a los envases y embalajes que permiten comercializar muchos productos, pero los envases tienen muchas ventajas y tienen un inconveniente muy importante, que es el impacto medioambiental que generan los residuos de los envases. Entonces, si tomamos en consideración que gran parte de los envases además son de materiales plásticos, materiales plásticos provenientes del petróleo en la mayor parte de los casos, ese impacto medioambiental de residuos es muy importante. Por eso, a nivel internacional, se está buscando disminuir ese impacto medioambiental. ¿Cómo? Bueno, pues fomentando el uso de materiales que no tengan ese impacto, mediante el uso de materiales compostables, o bien reciclando el material plástico que estamos utilizando. Y tanto es así que efectivamente en el Summit que veremos, que vamos a tener la próxima semana, vamos a mostrar cuáles son las exigencias legislativas de la Unión Europea respecto al reciclado de materiales plásticos y cómo incorporarlos en los materiales de envase. Y la verdad es que para el 2030, para el 2030, que eso está aquí ya, sí, el 100% de los envases van a tener que ser reciclables o compostables. Eso significa que tenemos que hacer un cambio en los materiales, en la estructura que estamos utilizando como materiales de envase, y lo tenemos que hacer ya, porque 3 años se pasan enseguida. Y tenemos que innovar, tenemos que buscar estrategias para que nuestros envases cumplan la legislación y no perder mercados internacionales. Y porque eventualmente también legislativas de esas características finalmente van a llegar, van a impactar, se van a trasladar a otros países, van a ser norma, ¿no? Digamos, exactamente. Van a ser un estándar a cumplir. Exactamente, y porque nuestras empresas que exportan, claro, a países que tienen esa legislación, tienen que cumplir esa legislación. Y además hay un caso muy particular, que es el caso de los envases para alimentos, donde efectivamente vamos a tener que cumplir esas exigencias, pero el incorporar material plástico reciclado postconsumo en un nuevo envase que va a estar en contacto directo con alimentos requiere garantizar la inocuidad y la seguridad de esos nuevos envases, y eso requiere ajustarse también a legislaciones que están regulando eso, y legislaciones que están regulando, bueno, pues la presencia de sustancias que son potencialmente peligrosas, o lo que llamamos los químicos forever chemicals, los químicos para siempre. Hay una serie de exigencias legislativas que vienen de la mano
con esa exigencia de reciclar y disminuir el impacto medioambiental de los envases. ¿Cómo estamos avanzando en Chile en ese desafío de innovar en cuanto a los envases y embalajes? Bueno, en Chile yo diría que la innovación muchas veces va de la mano de la legislación. Y en el tema de la legislación, cuando nos obligan, entonces innovamos. Y ahí Chile está un poquito al debe porque estamos un poco atrasados en lo que es legislación. Yo diría que hay dos áreas. Por una parte está el Ministerio de Medio Ambiente, que sí que has legislado y sí que es muy activo en cuanto a este tema de legislar cómo trabajar el tema de los residuos de envase y embalaje, pero tiene que ir de la mano con el Ministerio de Salud para regular específicamente el tema de envases para alimentos. Y ahí estamos un poquito más al debe, pero confío que y espero que esta demanda que va a tener la industria por tener legislación va a ir dinamizando al propio ministerio. Es interesante el tema de la innovación en la industria del packaging, porque finalmente afecta a muchas industrias al mismo tiempo, grandes, pero también medianas y pequeñas, ¿no? ¿Cómo se incorporan quizá algunos productores más pequeños de distintas cosas a esta innovación en cuanto al embalaje, que al final es súper necesario? O sea, hay mucho plástico para todo, ¿no? Pero finalmente van a tener que adaptarse también a estos nuevos requerimientos. Todos se tienen que adaptar, grandes y pequeños. Y como digo, aunque aquí la legislación va un poquito más atrasada, es lo que viene en los próximos años, porque así ha sido con toda la legislación anterior. Y tanto las grandes como las pequeñas empresas tienen que ajustarse, tienen que buscar, tienen que innovar en muchos aspectos, desde cambiar materiales, desde ver si nosotros lo vemos en el Centro de Innovación de Lavenchile, lo vemos que vienen muchas empresas y nos dicen queremos cambiar de plástico a papel y cartón. Bueno, hay algunas veces que se puede, otras que no, porque depende del producto que vas a contener, pero hay estrategias que nos permiten, bueno, a lo mejor buscar materiales que sean compostables, disminuir espesores, disminuir volumen vacío dentro de los envases, que es otra exigencia que viene. Tú vas a tener que demostrar que tu envase está ocupando el menor volumen posible, la menor cantidad de envase posible. Y eso nos va a obligar, como digo, a repensar los envases que estamos utilizando. Y al final es un cambio, más allá de que esto es algo a lo que se va a tener que adaptar la industria, va a ser un cambio cultural importante, ¿no? Indudablemente. Toda esta legislación no van a funcionar si no hay un cambio cultural por parte de la ciudadanía, que tiene que saber que el residuo de envase, lo que antes tirábamos a la basura, ya no va más a la basura, claro, porque eso tiene un valor y hay que trabajarlo y gestionarlo adecuadamente. Voy a tener que lavarlo, aplastarlo, llevarlo al punto limpio. Aunque la ley de responsabilidad extendida al productor, el objetivo final es que se recoja casa a casa, pero bueno, eso teniendo en cuenta Chile, un país tan largo y tan diverso, no es de un día para otro en todas las comunas. Claro. Entonces tenemos que ir a acostumbrarnos a que lo que antes era basura ahora es un recurso y tiene un valor, y por lo tanto ya nunca más va a la basura y hemos de tratarlo adecuadamente. María José, hoy día me imagino que desde la academia también hay un rol importante en, de alguna manera, desarrollar la innovación también para esta industria. ¿Qué se está haciendo desde ahí? Bueno, en innovación estamos trabajando mucho, como digo, en buscar nuevos materiales, nueva combinación de materiales que nos permitan disminuir espesores, que nos permitan disminuir la cantidad de plástico que estamos utilizando, incorporar al máximo el material reciclado, incorporar nanotecnología para hacer envases que sean más resistentes, sensorizar a los envases. Tenemos
muchas líneas de actuación y el tema de compostabilidad, que es también prioritario. Y finalmente, con el trabajo que hacen en Laven Chile, ¿cómo se ha visto que la industria se ha ido adaptando también a estos nuevos requerimientos o a esta innovación? ¿Se está haciendo innovación desde las industrias? ¿Se está trabajando en conjunto con la academia? ¿Cómo se ve ese avance? La verdad es que se trabaja mucho con la academia por parte de la industria, porque cualquier innovación que se haga en envases y embalajes, no hay que olvidar que el material de envase debe de cumplir su principal función para el que está hecho. Por lo tanto, tiene que asegurar una serie de propiedades físico-mecánicas, que me aguante el producto. Un ejemplo muy claro: yo puedo estar trabajando en una industria de alimentos y decir, bueno, quiero cambiar mi envase para que sea un envase más amistoso con el medio ambiente. Sí, pero yo tengo que garantizar la calidad y la vida útil del producto que tengo dentro. No puede ser que yo cambie mi envase de yogur y en vez de durarme 45 días, por decir algo, me dure 10, porque eso está en contra del sistema de comercialización actual de productos. Y eso lo he puesto en el ejemplo de un alimento, pero eso ocurre siempre. Por lo tanto, la innovación tiene que hacerse de la mano con la academia, y así lo está entendiendo la industria. Y esas serán parte también de las conversaciones entonces que se tendrán en este Summit de Innovación que organiza Laven Chile de la Universidad de Santiago para abordar precisamente la sostenibilidad, la economía circular en esta industria compleja, la del packaging, sobre todo mirando estas nuevas directrices europeas. Las coordenadas, María José, para quienes se interesen en este Summit, ¿cómo pueden acercarse a la información? Bueno, en www.lavenchile.cl. Ahí van a encontrar toda la información para inscribirse en el Summit. Perfecto, ahí está. Entonces, la conversación con María José Galoto, investigadora del Centro de Innovación en Envases y Embalajes Laven Chile. María José, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias a ti, Emilia. Porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. Esta historia es buena. Hoy vamos a hablar de la fotocopiadora, que nació por frustración laboral, problemas de salud y porfía simplemente. El invento no surgió en una gran corporación tecnológica, sino en la cocina de un departamento en Nueva York. En 1930, Chester Carlson trabajaba como abogado de patentes. Leía mucho y si necesitaba copiar un texto tenía 3 opciones: que una mecanógrafa lo transcribiera usando papel carbón, que hicieran un fotostato en un laboratorio, imagínense, una especie de fotografía, ¿no? O usar mimeógrafo, en que debía ser una placa madre a mano y terminar manchado de tinta. Nada era bueno, porque además Carlson tenía artritis severa y problemas de visión, por lo que su dolor físico lo llevó a obsesionarse con algo que le permitiera copiar fácilmente un documento. Usando la electroestática y la luz, 8 años después, el 22 de octubre de 1938, logró la primera copia de la historia. Acá el cómo. Cargó una placa de estática frotándola, así como cuando un globo frotado en el pelo se pega a la ropa. Proyectó luz en la placa, borrando lo blanco y proyectando las letras negras. Espolvoreó polvo negro sobre la placa y el polvo se pegó como imán a esas letras negras. Y por último, pegó el papel a la placa y aplicó calor con una vela para derretir el polvo. Y así horneó la primera fotocopia. Más de 20 compañías grandes lo rechazaron por caro, hasta que encontró financiamiento y surgió la empresa Xerox, que, gracias a la artritis de Chester Carlson, transformó el mundo de las oficinas para siempre. Esa es la idea. Estás escuchando Esa es la idea en Cooperativa Podcast. Ya, y mucha atención a los que juegan fútbol, pádel, tenis. ¿Algunas veces les ha complicado agendar una cancha? No encuentran disponibilidad, simplemente no contestan, tienen que pasar de una a otra. Bueno, ojo con esta startup con la que vamos a conversar, que es Easy Cancha, un emprendimiento que nació bajo la necesidad justamente de reservar canchas y que ha ido evolucionando. Además, hoy es una especie de Tinder, ¿no?, del deporte, que sirve para encontrar o organizar un partido o un campeonato. Queremos conversar sobre eso con Daniela Beitelman, que es cofundadora y CEO de Easy Cancha, que está hoy día con nosotros. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, Emilia, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí en el programa para contarnos esta historia de un emprendimiento
que vaya si solucionó un problema para muchas personas que tenían que agendar. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, al igual que muchos emprendimientos, al final nace de un problema que yo vivía en carne propia. Yo, en el fondo, quería jugar racquetball, jugaba mucho racquetball hace muchos años atrás, estamos hablando de hartos años atrás, y reservar siempre era muy complicado, ¿verdad? Había que estar llamando club por club y no te pescaban y no había lugar y no sabías dónde. Bueno, y ahí era como, esto se tiene que poder hacer mejor. Y de ahí en el fondo nace la idea que nunca se me olvidó, solo que finalmente la llevamos a cabo muchos años después. Claro, ¿y cómo vas encontrando en ese camino que esta era una necesidad, a lo mejor no solamente para ese deporte, sino que era algo que vivían muchas personas que querían desarrollar distintos deportes? O sea, me imagino que ahí en la conversación se va consolidando la idea de que esto era una necesidad. De todas maneras, y no solo eso, sino que esto parte, como te comenté, con esa necesidad específica, pero la versión que partió en ese momento con lo que hay ahora hay un mundo de diferencia. Esto resuelve muchos problemas adicionales que pueden tener los deportistas al momento de querer ir a practicar su deporte favorito. Reservar la cancha, pagarla, encontrar con quién jugar, buscar clases de cosas que quieren practicar, partidos. Es mucho más que lo que partió siendo una reserva de cancha. Y cómo se empieza a gestar también la confianza, ¿no?, entre las personas que van a usar la aplicación y las instituciones que, o sea, este match que finalmente ustedes hacen como este Tinder, ¿no?, de cancha y deportista. Me imagino que al principio hay que ir generando justamente esa confianza y que vayan llegando cada vez más instituciones para poder tener mayor oferta. Sí, de todas maneras, siempre me preguntan qué es primero el huevo o la gallina, claro. Porque nosotros en Easy Cancha tenemos que primero salir a capturar toda la oferta disponible en el mercado, y eso va a hacer que los usuarios se metan a Easy Cancha porque les va a parecer que hay mucho de dónde elegir y mucho que buscar en Easy Cancha. Entonces, efectivamente, partimos captando centros deportivos. Hoy día tenemos más de 700 centros deportivos en todo LATAM, operamos en 7 países, estamos ya bastante grandes, llevamos 9 años operando, hace bastante tiempo también, y eso ha hecho que hoy día más de 1,5 millones de deportistas ocupen nuestra solución. Oye, Daniela, pero me imagino que en este camino, además de 9 años, se han ido encontrando con dificultades, con desafíos también, que probablemente les ponen los mismos usuarios de la aplicación. ¿Cómo eso ha servido también para poder ir creciendo dentro de este mercado de apps? Bueno, como cualquier emprendimiento, desafíos tenemos todos los días y hemos estado muchas veces con murallas bien grandes que hemos tenido que saber pasar de alguna forma, romper y seguir avanzando. O sea, eso es la naturaleza de cualquier emprendedor, no es como que justo nos toca a nosotros. Sí, claro. Pero al final todo eso te hace crecer, te hace aprender, generar redes. El mundo, eso también es bien interesante, el mundo de emprendimiento acá en Chile es súper solidario y siempre encontramos ayuda y apoyo en distintos lados, al igual que nosotros se lo damos a los emprendedores más chicos que vienen atrás. Entonces eso al final nos ha hecho consolidarnos, generar una marca reconocida que todo el mundo conoce, cualquier deportista en Chile sabe que es Easy Cancha, lo ocupe o no lo ocupe. Así que eso ha sido como bien rico y como una gran retribución. Estamos conversando con Daniela Beitelman, co-founder y CEO de Easy Cancha, que hoy día, lo decíamos antes, ya no es solamente una aplicación que permita agendar. ¿Cuáles son esos otros servicios que se han ido incorporando y cómo llegan esas ideas también? Bueno, ideas nos llegan de todos lados, o sea, problema de ideas no hay. Lo que más hay son ideas. Nosotros tenemos que ser capaces de filtrar y no perder nunca el foco de lo que sí metemos en nuestra solución, tanto para clubes como para deportistas. Hoy día, por ejemplo, si tú, no sé, organizas un torneo, puedes ni siquiera no tener un club, puedes no tener club, ser un profesor que organiza torneos. Tú ese torneo lo puedes publicar en Easy Cancha para poder llenar los cupos y también puedes organizar el torneo con Easy Cancha, el fixture y los resultados y los partidos. Y esas son cosas que hemos ido agregando a la solución base, que es reservar simplemente una cancha. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, de estos otros servicios, ¿cómo se garantiza de que todo se haga en orden, en regla? Porque, claro, podría cualquier persona decir organizar un torneo, querer, digamos, juntar cierta cantidad de dinero, que después eso no se realice. O sea, ¿cómo se garantiza la seguridad dentro de la aplicación? Bueno, tenemos un equipo técnico bien sólido que
se preocupa de tener todo con la mayor seguridad posible, con todas las herramientas hoy día disponibles en el mercado, que son muchas, para poder filtrar ese tipo de cosas, y también por el área como más administrativa, de asegurarse que la persona que está contratando el servicio es la persona, y bueno, como se hace en cualquier servicio que uno entrega. Oye, Daniela, y por último, ¿hacia dónde están apuntando hoy? Ya decías que han crecido muchísimo en estos 9 años, pero me imagino que están ya pensando en qué es lo que viene, ¿no? Sí, de todas maneras, o sea, hemos crecido muchísimo, pero el mercado latinoamericano es gigante. Y hoy día, si bien somos muy grandes y muy importantes en Chile, Colombia, Ecuador, en varios países, todavía nos falta crecer más y consolidarnos en países gigantes como es México, claro, en Perú, que estamos entrando ahora fuertemente. Entonces, al final, siempre queda por hacer. Y además, los productos que vamos lanzando, como te comenté, de torneos, de armar tu partido, encontrar un partner con que jugar, siempre los lanzamos acá en nuestro home market, en el fondo en Chile, como piloto, y una vez que vemos acá que funciona y que todo anda bien, lo empezamos a exportar a los otros países, que eso también es una tarea que hay que hacer país por país, porque hay diferencias culturales, hay diferencias como de plataforma, de moneda, de zona horaria, distintos desafíos que nos vamos viendo en cada uno de los países que entramos. ¿Se han encontrado con algo curioso implementando este mismo sistema en otros países? O sea, sí, en general sí, y no solo a nivel sistema, sino a nivel cultura, de negociación. En el fondo, los mexicanos, por ejemplo, les cuesta mucho decir que no. Entonces uno tiene que empezar a aprender a cómo leer esa cultura tan local, y eso pasa en cada uno de los países con distintas cosas. Entonces, al final, uno aprende muchísimo y termina contratando también muchas veces gente local para poder tener un brazo armado de esa cultura que nos haga en el fondo el cierre general. Claro. Hay un buen consejo para emprendedores que están pensando también en expandirse. Daniela, en este programa siempre tenemos un minuto para hacer un pitch, para que invites a toda la gente que todavía no conoce lo que es Easy Cancha, porque les contamos que esta es una buena idea. Bueno, si alguna vez te ha pasado que has querido reservar una cancha y no has encontrado la forma de hacerlo de forma fácil, en Easy Cancha lo puedes resolver en solamente algunos segundos. Entonces, lo que hacemos en Easy Cancha, por un lado, unimos a millones de deportistas con cientos de centros deportivos para que puedan encontrar toda la oferta disponible, y por otro lado, a los centros deportivos les entregamos un completo sistema de gestión y administración para poder manejar la totalidad de su negocio. Ahí está, entonces, el pitch de Daniela Baitelman, co-founder y CEO de Easy Cancha, conversando hoy día en Esa es la Idea. Daniela, muchas gracias por la conversación. Muchas gracias a ti, Emilia. Aquí termina el podcast de Esa es la Idea. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la radio y en la app de Cooperativa.